Amigos y amigas, estamos de vuelta en El Arriero con Gerardo Tábara. Él es secretario ejecutivo de Transparencia. General, sí. Dije general en la presentación antes de... Pero después me entró la duda. Secretario general de la Asociación Transparencia. Buenas noches. Hola, Javier. Un gusto. Gerardo es un viejo amigo, hemos trabajado juntos en la Asociación SER. Nos conocemos hace muchos años, así que hay mucha confianza para conversar sobre este tema para el cual lo he invitado, que es, hay un debate sobre la reforma del sistema electoral, del sistema político, y después de que parecía que había un clima para la reforma, en la Comisión de Constitución la semana pasada se decide que el voto preferencial no se modifica, y como consecuencia más se archiva la iniciativa del proyecto de alternancia de género. No sé si me estoy confundiendo, pero... Sí, va más o menos así. ¿No? Sí. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué cuesta tanto reformar, no en términos de plata, sino de voluntad política, el sistema político, el sistema electoral? Mira, Javier, yo creo que cuesta tanto reformar el sistema político y electoral justamente porque los responsables directos de producir la reforma son miembros de los partidos políticos, y los partidos políticos se encuentran en una seria crisis, en gran debilidad. Entonces yo diría que hay un problema para reformarse a sí mismos, ¿ya? A mí me parece que es una expresión de eso. Si tú dialogas con los secretarios generales de los partidos políticos, la mayoría de ellos, por ejemplo, te dice que está a favor de eliminar el voto preferencial. Pero sus congresistas, en el seno del Congreso, van en otra dirección. Y de alguna manera eso expresa la debilidad de las estructuras partidarias, exactamente, ¿no? Exactamente. Los congresistas se autonomizan de las dirigencias de los partidos políticos. Los dirigentes de los partidos políticos, en la gran mayoría de casos, no están en el Congreso, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema político, sí, ¿no? Salvo Acción Popular, donde su dirigencia nacional, su mayoría está también en el Congreso, digamos el secretario general es parlamentario. En los otros casos no pasa eso en el APRA, no pasa en el PPC, en el PPC, claro, ¿no? En el fujimorismo, ¿no? Entonces tienes unas discusiones que no se han terminado de resolver. Expresa también la crisis de los partidos, la brecha que existe entre lo que opinan los dirigentes nacionales y lo que opinan los dirigentes departamentales o provinciales. Parte de la crisis de los partidos, yo creo que una de las expresiones más serias es la brecha entre los dirigentes que están en Lima, en la capital, y los dirigentes que están en las provincias y departamentos que tú también conoces. Claro, o sea, son mundos aparte, totalmente ¿no? distintos. Solo se ven para pactar la candidatura. Se y ven después... alguna vez cada 4 o 5 años. Claro. Los partidos políticos nacionales son básicamente partidos capitalinos, ¿no? Ahora, pero uno dice, no hay otra manera de reformar el sistema si no es en el Congreso, ¿no? No hay otra manera, pero hay un gran empuje desde fuera del Congreso. Nosotros hemos constituido una plataforma por la reforma política que está integrada por los 3 organismos electorales. Que se han puesto de acuerdo, además, para esta reforma. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿no?, en varios temas: Jurado, OMP, PNUD, Transparencia, Consejo de la Prensa Peruana, Defensoría del Pueblo, Idea Internacional. Estamos propiciando temas de la reforma política. Tuvimos un diálogo por la reforma hace muy poco, 10 ¿no? días 10 más días, o menos, ¿no? Con secretarios generales de 9 partidos políticos, líderes de opinión. Ahí había unas 80 personas debatiendo temas que tenían que ser llevados al Congreso. Ahora, mira, hay quienes me dicen, pero está bien el voto preferencial, porque el voto preferencial permite que yo elija directamente a quien yo quiero. Y en cambio yo no quiero depender pues de la cúpula del APRO, del PPC para elegir a mi candidato. Así nació el voto preferencial, ¿verdad? O sea, cuando se puso el voto preferencial, la idea era que eso permitiera romper
el dominio, yo iba a decir el dominio de las dirigencias nacionales sobre las listas. Y entonces darle la posibilidad a los candidatos de recolocarse en virtud de darle al ciudadano el derecho de marcar dentro de la lista uno o dos nombres más. Y digamos que por lo menos en los primeros 10 años de ese ejercicio, como los partidos funcionaban, la cosa más o menos funcionó. Tú encuentras y puedes conversar con algunos parlamentarios que te cuentan su caso y te dicen, si no fuera por el voto preferencial, yo no hubiera estado en el Congreso. Claro. En mi partido me pusieron a un costado, me dejaron al margen, me pusieron al final, teniendo yo trayectoria, reconocimiento, y finalmente la gente me eligió. En ese sentido tiene un efecto, entre comillas, democratizador, pone a la gente. Pero lo que pasa también del otro lado es que fragmenta muchísimo los partidos, genera este tipo de decisiones como que el partido pone una cosa y los congresistas votan en un sentido contrario. Y que además, no sé, yo lo siento en el debate parlamentario, yo recuerdo, estaba en el colegio todavía, haber asistido al Senado y a la Cámara de Diputados y haber sido testigo de debates sobre algunos proyectos de ley. Yo cuando tenía el año 81, estaba en quinto de media. Y tú veías a 4 voceros, hablaban 4. No sé, Manuel Damer, Javier Vallerriestra, Bobby Ramírez del Villar y Gastón Acurio, que era diputado. Y no hablaba nadie más, quizás solo para una precisión, y entonces debatían 2 horas y aprobaban un proyecto de ley. Pero era un debate consistente. Ahora todos quieren ser voceros, todos tienen una posición individual. Sí, claro, se tomaron algunas medidas reglamentarias en el Congreso para, por ejemplo, para que los proyectos de ley no sean individuales, sino por bancada. Ahí hay un punto en discusión, que es las bancadas, ¿funcionan de verdad como tales? ¿Funcionan como un filtro para presentar el proyecto de ley? ¿Se cohesionan? ¿Tienen discursos unificados? Claro, mi impresión es que no. No tanto. A veces sí, en la mayoría de casos no. Y si tú eres un congresista que está en la bancada, pero estás en problemas con el jefe de la bancada, tampoco van a pasar tu proyecto. Claro, no lo van a pasar, ¿no? Porque necesitas varias firmas, entonces, ¿no? Entonces, ese tipo de dificultades que tiene nuestro sistema político y parlamentario hace difícil la reforma. Hay un entrampamiento. Lo que yo digo es que hay un entrampamiento, porque todos somos conscientes, los propios partidos, de que hay una crisis en los partidos políticos y en el sistema político muy serio, que no da para más. Sin embargo, no se producen las reformas necesarias para superar esa crisis. Ahora, pero podemos confiar en que los partidos, si se aprobara que no hay voto preferencial, van a entrar a procesos de democratización interna. ¿Tú crees que hay esa voluntad? No, por sí solos no. O sea, pero que hay que hacer más leyes para no, un mayor por eso control. Fíjate, nosotros hemos planteado 5 temas fundamentales. Entonces, un tema que hemos planteado clave es que si tú eliminas el voto preferencial, tienes que lograr una democracia interna muy firme, que supone elecciones al interior de los partidos, con asistencia técnica de la OMPE y con fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente eso es facultativo. Si el partido lo considera conveniente, llama a la OMPE y al jurado. Lo que estamos planteando es que eso sea obligatorio. Claro, porque si no, ¿quién te da garantías? No solamente a los militantes, al conjunto de ciudadanos. Claro. Porque los partidos son interés de todos, no solamente de los militantes. Finalmente los partidos van a conformar el gobierno. No hay otra manera de llegar al gobierno que no sea vía algún partido, alguna organización política, ¿no? Y entonces todos deberíamos interesarnos y por lo tanto el Estado tiene que tener interés e intervención sobre los partidos políticos a través de organismos autónomos, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC. ¿Quién hace el padrón de los partidos para las elecciones internas? Lo que estamos diciendo es que tiene que ser el RENIEC el que haga el padrón, el que verifique el padrón de militantes que van a votar en el partido. Pongo un ejemplo más, por ejemplo, ahora todos los candidatos hacen su hoja de vida, la llenan. Sí. Y recién cuando han sido electos, nos enteramos de que tienen que no terminaron los estudios, que no trabajaron en ese sitio, que ocultaron sentencias. Claro, ahí en ese caso ni el partido y el jurado no ha tenido capacidad para revisar, digamos, ¿no? ¿Eso también se está pensando en la reforma en tocar este tema también?
Sí, se está pensando, bueno, eso está regulado. Ahí lo que se está pensando es que necesitas modificar los plazos para que el jurado tenga más tiempo de revisar las hojas de vida. Claro, pues son miles de hojas de vida, claro, que hay que revisar. Claro. ¿No? En el caso de las hojas de vida, estas son obligatorias recién desde la última elección. Así es, entonces hay que hacer un camino. Me parece que está muy bien que hoy se verifique y se diga, oiga, usted mintió, hay sanción. Tengo la impresión de que en la siguiente van a ser menos los que mientan porque saben que en algún momento les puede caer, ¿no? Claro. Pero pasa por estas cosas, pasa por el financiamiento público a los partidos políticos, ¿no? Que es una de las propuestas que se ha sido aprobada en la Comisión de Constitución. Financiamiento público que vaya dirigido a fortalecer los partidos políticos. Que va a ser poco popular esa medida. Es muy impopular. Hay que acompañarla de regulaciones al financiamiento privado. Claro. ¿De dónde viene el dinero de los partidos? Que además ni siquiera pueden rendirlo, ¿no? En el último informe... Y a eso iba, y de una mayor fiscalización. Yo creo que parte de la reforma es fortalecer las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE para fiscalizar a los partidos políticos. O sea, un sistema electoral, organismos más fuertes. Más fuertes. Fiscalizar, por ejemplo, las finanzas partidarias y las de las campañas. Fiscalizar la vigencia de los comités provinciales. El Jurado Nacional de Elecciones sacó un informe. Sí, claro. Solo 20% locales siguen vigentes. Los demás desaparecieron. ¿Cuál es la sanción? Ninguna. Claro. Hay que darle atribuciones para que fiscalice siempre y sancione al partido que desapareció. O sea, sigue inscrito en el ROC, pero sus comités desaparecieron. Hay ciudades, Abancay, Pasco, Huaraz, claro, donde no hay un solo local partidario. Y son capitales de departamento. Son capitales de departamento. Claro, yo digo, si yo quiero ir en Pasco a buscar al partido X para saber dónde está su congresista, claro, no sé, no lo encuentro. No está, es lo mínimo que tiene que tener un ciudadano, la garantía de saber a qué puerta toco para saber que ahí funciona el partido. Gerardo, la conversa está muy interesante. Vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos porque no quiero que se me pase el tema de la ley de alternancia. No, alternancia, claro. Volvemos en un momento en el arriero. Estamos conversando con Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Transparencia. Amigos y amigas, volvemos con Gerardo Tábara, con quien estamos conversando sobre diversos aspectos de la reforma política que parece que se va a dar, parece. Gerardo, un tema que yo he tratado en mi programa es el tema de el proyecto, la propuesta, el proyecto de ley de alternancia de género, que era una iniciativa del Ejecutivo que tenía que ver con una respuesta al incumplimiento de la cuota en un proceso anterior, ¿no? Había una iniciativa de Manuela Ramos, del movimiento Manuela Ramos, al respecto. ¿Cuál es la posición de Transparencia, en primer lugar, sobre el tema de la alternancia? ¿Es un mecanismo que tiene que implementarse? Sí. Mira, hace varios años que se propuso la alternancia o el mandato de posición. Yo recuerdo desde el 2007, cuando yo trabajaba en el Congreso, se discutieron varias iniciativas de ley que venían de varios congresistas y de distintas bancadas, y de la mesa de mujeres parlamentarias, para colocar la alternancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El voto preferencial permite que, por ejemplo, mujeres que son colocadas en últimos lugares accedan al Congreso, pero al Congreso. Claro, en los gobiernos municipales y regionales no hay voto preferencial. No hay manera. Entonces ahí, si tú vas al tercio inferior de la lista, mira, por más campaña que hagas, no vas a entrar. Claro, no vas a entrar de ninguna manera porque es el 50% más uno. Claro, y las ponen si el Consejo tiene 5, la ponen en el puesto quinto. Final, sí, entonces, cumples la cuota, claro, pero no te da ninguna garantía
de que vas a ingresar, al contrario, sabes que no vas a ingresar. Claro, entonces no contribuyes a que se cumpla la acción afirmativa. Exactamente, no cumples el propósito que es acelerar la igualdad de facto. Ese es el propósito de las acciones afirmativas, ser un acelerador. Ahora, pero hay críticas, pues, bueno, hasta el cardenal se ha pronunciado para decir que eso va en contra de la igualdad de oportunidades, justamente. No, pero ahí hay un error porque ya desde el año 79 la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer estableció claramente que las acciones afirmativas no son discriminación, ¿no? Son medidas especiales que se toman no solamente a favor de mujeres, y no solamente en el campo político. Hay acciones afirmativas para contratar personas con discapacidad en empresas privadas o públicas. Que también fue observado. Por algunos sectores. Hay acciones afirmativas para pueblos indígenas, ¿no? Es decir, en distintos... y no solamente en el Perú, en distintos países. Claro, o sea, no atenta contra los principios básicos de la democracia. De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es que le llaman a algunos discriminación positiva. Ok, ¿y qué cosa pasó en el Congreso? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que hay un error en el proyecto de ley que presentó esta vez el Poder Ejecutivo, a diferencia de los proyectos que se presentaron en años anteriores. Es que el Ejecutivo presentó un proyecto que decía, vamos a incluir la alternancia y vamos a eliminar el voto preferencial. Ese proyecto tiene el error de estar focalizado en el Congreso de la República, porque olvida que, como hemos comentado hace un momento, a nivel municipal y regional no hay voto preferencial. Por lo tanto, ¿cuál es la relación? A nivel regional o municipal, ¿cuál es la relación entre alternancia y voto preferencial? Ninguna. Ninguna. Entonces hay un error en la concepción. En la concepción, yo creo que fue una norma pensada solo en el Congreso y no en estos otros niveles de gobierno descentralizados, ¿no? Donde son la mayoría de cupos por elegir. Y entonces, en la Comisión de Constitución se elaboró un dictamen a favor de la eliminación del voto preferencial y de la inclusión de la alternancia. La discusión que se produjo el día martes de la semana pasada fue básicamente sobre voto preferencial. Y la mayoría de congresistas ahí presentes dijo no, que se mantenga el voto preferencial. Votaron sin discutir alternancia y tiraron, como quien dice, el niño con la bañera. O sea, las dos por uno. O sea, no se debatió. No se debatió alternancia, se debatió voto preferencial. Y dijeron, no, queremos que se mantenga. Votación, ok, archivado el dictamen. Y el dictamen tenía también la alternancia. ¿Cuál es la salida? Cuando hemos hablado con varios de los congresistas, varones y mujeres que estuvieron en la sesión, le hemos dicho, oye, pero tú puedes votarlos por separado, son temas distintos. Claro. Y nos han dicho, sí, tiene razón, la salida es votarlo por separado. ¿Y hay la posibilidad de la reconsideración? Hay la posibilidad de la reconsideración. Hay varios partidos que han manifestado, el PPC es uno de ellos, voceros de Gana Perú hablaron también de plantear la reconsideración. Eso podría suceder. También existe la posibilidad del dictamen en minoría. Congresistas mujeres de Gana Perú están elaborando un dictamen en minoría, ¿no? Para llevarlo al Pleno. Haciendo esta corrección. Haciendo esta corrección a favor de alternancia, ¿no? Y diciendo, discutamos por separado. Y está pendiente el dictamen de la Comisión de la Mujer, que donde el proyecto está. Donde el proyecto está también, el proyecto de alternancia, ¿no? De manera que yo creo que no todo está dicho en esta materia, ¿no? Las instituciones que te comenté hace un momento, de organismos electorales y de sociedad civil, esta plataforma, insistimos en que los temas se discutan. Lo que nosotros hemos pedido es hagan una ampliación de legislatura o una legislatura extraordinaria para discutir esto y concentrarse en esto. Y que además hay que discutirlo ya, porque el cronograma electoral se nos viene. El próximo semestre todavía se podría, pero ya las campañas electorales están empezando. Si tú viajas como lo haces por provincias, ya encuentras pintas de candidatos. Por supuesto. O sea, no, de verdad, el próximo año ya es un año electoral. Y ahí ya no solamente no se puede, sino no se debe cambiar las reglas. Claro, porque una vez que trampas el proceso. Ya no deberías tocar. Claro. Este es el año de las reformas. Pero además, esta discusión no empezó ahorita. Esta discusión empezó a fines del 2011, cuando el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de Código Electoral y la OMPE presentó un proyecto de nueva Ley de Organizaciones Políticas. Claro. Y tú recuerdas que se conformó un grupo especial presidido por Javier Descanseco, que ya no está con nosotros. Él hizo un gran trabajo, se recogieron muchas opiniones.
Luego el debate ha continuado en una comisión que ya preside Santiago Gastañaduy, el congresista Otárola, el congresista García Belaúnde. Transparencia ha realizado 10 reuniones descentralizadas. Donde se han debatido todos los temas de la agenda. Se han debatido los diversos temas. Estos temas, la democracia interna, modificaciones a la revocatoria, financiamiento público, voto preferencial, todos estos temas. Y el debate ha ido alimentando al Congreso de opiniones, preguntas, propuestas, sugerencias, que lamentablemente no están siendo tomadas en cuenta de manera suficiente. Yo creo que puede producirse acá otra vez un divorcio entre lo que la sociedad está pidiendo y lo que el Congreso decide. O incluso peor, que se apruebe por ahí una reforma, pero no la otra, y terminamos... Sí, ¿no? Y hay algunas lo cosas que plantea Fernando Tuesta, ¿no? Un Frankenstein. Un Frankenstein o incluso una contrarreforma, porque hay una decisión que está en la Comisión de Constitución que, por ejemplo, propone ampliar el porcentaje de invitados en las listas. Con lo cual la discrecionalidad del dirigente nacional se incrementa mucho más. Eso va en contra de la democratización de los partidos. Pero digamos, ¿tú crees que hay una corriente de opinión que dice esto no puede seguir así? Yo creo que hay una corriente de opinión que dice efectivamente esto no puede seguir así. Está la prensa, ¿no? O sea, digamos, Javier, ¿cuántos minutos u horas de tu programa has dedicado en este tiempo al tema? No poquitos. Claro. ¿Cuántos ríos de tinta han corrido por la prensa? Se ha escrito. O sea, se ha escrito mucho, editorialistas, entrevistas, artículos, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en Lima y fuera de Lima. Hay mucho. Hay un movimiento a favor de la reforma que va tomando forma y que esperamos tener más fuerza para romper ese entrampe que hay en el Congreso. Las decisiones, como dijiste hace un momento, corresponden al Congreso. Claro. Las leyes no se aprueban si no es dentro del Congreso. Sí, y esta reforma... La regla de la democracia es la regla de la democracia, no hay otra manera, ¿no? Gerardo, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido muy ilustrativa. Vamos a seguir debatiendo el tema y voy a invitar también a otros expertos y bueno, a las diferentes posiciones que hay. La mesa de mujeres parlamentarias. Vamos a seguir debatiéndolas. Y para terminar nomás, un segundo, Gerardo, no te vayas. Mañana voy a tener una entrevista especial, porque el programa no sale los martes, con Marc Duruyani, autor del libro Loreto, Sostenible al 2021. Una excelente publicación de Marc Duruyani, que es una persona que no necesita presentación, y con quien vamos a hablar sobre varios temas importantes de nuestra Amazonía. Mañana un especial del Arriero a las 7 de la noche con ustedes. Y el jueves, como siempre, en nuestro horario normal, con alguna entrevista que ya anunciaré. Muy buenas noches.